En Argentina y otros países de la región existen una serie de normas que reconocen numerosos derechos y garantías. A un ambiente sano, a una vida sin violencia, al agua, a la vivienda, entre muchos otros. Sin embargo, para muchas personas, estos reconocimientos legales están muy alejados de su realidad. Esta distancia se conoce como la brecha en el acceso a la justicia. Cerrar esa brecha requiere de todo tipo de acciones. Cuando las comunidades se apropian y usan el derecho, impulsan y mejoran el sistema de justicia. Lo hacen rendir cuentas y contribuyen a una mejor democracia. La sociedad civil, las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, las universidades y los profesionales del derecho y otras disciplinas tienen un papel fundamental para garantizar el uso del derecho en favor de las comunidades vulnerabilizadas. Esta es una de las claves para fomentar y garantizar el acceso a la justicia para todos y todas. El uso del derecho en favor y por las comunidades requiere buscar distintos enfoques y resignificar estrategias habituales de la abogacía. Es una forma de ejercer el litigio, de relacionarse con las comunidades, de generar redes, poner el derecho en manos de las personas. El derecho como herramienta de lucha y de transformación social es el que posibilita las vías de acceso a los caminos administrativos, judiciales, nacionales e internacionales. Derecho puesto en servicio de las comunidades es cuando realmente se cumple su potencial, como la visibilización de situaciones y problemáticas que están opacadas, invisibilizadas, la promoción del acceso a la justicia, a la participación ciudadana, a la información. La abogacía comunitaria se trata en gran medida de reducir asimetrías de poder. Se trata de que quienes acompañamos a esas comunidades podamos ser capaces de democratizar el discurso y las herramientas del derecho y transferírselas a quienes más las necesitan, que son estas propias comunidades. Los acompañamos y las acompañamos en generar capacidades en ellos para que puedan participar en los asuntos públicos que impactan en su vida y también los acompañamos en las demandas que tienen para resolver las situaciones estructurales que padecen. Desde el año 2021 formamos parte del grupo promotor que creó la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, que es un espacio de apoyo, de intercambio y de formación entre organizaciones sociales y profesionales del derecho que trabajan para el empoderamiento jurídico de las comunidades y el acceso a esos derechos. En algún momento, cuando estábamos pensando sobre nuestras propias prácticas, algo se nos hizo muy visible y es la necesidad de que aquellos instituciones, asociaciones que veníamos desarrollando prácticas de este tipo nos reunamos. Empezamos a articular a aquellos que trabajan en Córdoba, con los que trabajan en Mendoza, con los que trabajan en Salta, con los que trabajamos en la ciudad de Buenos Aires y empezar a identificar los problemas con los que trabajamos son comunes y que son propios de cada contexto y poder aprender de contextos disímiles, pero también encontrar los puntos comunes que nos permitan potenciar nuestras propias prácticas. En ese momento identificamos a algunas organizaciones que son claramente líderes en estas agendas en los últimos años y les hicimos la propuesta más obvia, es sentémonos en una mesa, pensemos qué estamos haciendo bien, qué podemos hacer mejor y cómo podemos incorporar estos saberes de las propias comunidades a nuestro propio activismo en pos de la lucha contra la desigualdad, la injusticia, la acumulación de poder y todo aquello que hace que las propias comunidades no puedan vivir una vida en condiciones de igualdad como el resto de la población. Procuramos habilitar algunos espacios de conversación y de diálogo donde podamos preguntarnos de manera conjunta cuáles eran y cuáles son los principales desafíos que enfrentamos quienes nos desempeñamos en este ámbito y sobre todo de qué manera un espacio como esta red puede aportar en enfrentar esos desafíos. Buscamos además que estén representadas distintas agendas, distintos tipos de organizaciones y de personas y sobre todo una representación de las distintas regiones del país abonando a que realmente tenga este componente federal. La RAC ha trabajado creando grupos de estudios sobre normativas y procedimientos,
como los litigios estratégicos, los pedidos de información pública, los procesos colectivos y los derechos ambientales. También se crearon proyectos de apoyo técnico y económico para proyectos de abogacía comunitaria. Desde que la Red Argentina de Abogacía Comunitaria se fundó, hemos advertido que hay un trabajo enorme comunitario en todo el país. Muchas de esas organizaciones lo hacen a pulmón, desde sus propios recursos, y eso muchas veces no alcanza. Es por esto que al advertir esta situación, la RAC ha decidido realizar un programa de apoyo económico y técnico para estas organizaciones, que les permita llevar adelante sus proyectos y que les permita, por supuesto, democratizar el derecho con y para las comunidades. El uso comunitario propone de cierta manera una superación del individualismo y una puesta en valor de lo colaborativo, la participación. Y nos preguntamos, cuáles eran los principales desafíos que tenemos quienes nos desempeñamos en el ámbito de la abogacía comunitaria y de la lucha por los derechos humanos, y de qué manera un espacio como este puede aportar a enfrentar esos desafíos. Con lo cual creo que algo muy valioso de la red es que desde la génesis propia ha estado presente el intercambio y la construcción conjunta y colaborativa, porque fue todo este proceso que llevó más de un año y fue muy enriquecedor, el proceso a través del cual pensamos cuáles tenían que ser los objetivos de la red, cuáles tenían que ser los principios y los valores que luego se plasmaron en la Declaración Constitutiva. Por otro lado, me parece que vale la pena resaltar que lo mejor que tiene la red creo que es su potencial, porque ha sido pensada como una plataforma simbólica, como un ámbito, un escenario donde cualquier organización que la integre, cualquier activista o cualquiera de sus miembros pueda acercar y hacer que efectivamente iniciativas, propuestas, proyectos y que vayamos construyendo conjuntamente hacia dónde tiene que ir esta red, ¿no? Dónde tiene que estar. El derecho se convierte en un derecho que es solidario y que sobre todo tiene a las personas como centro de sus preocupaciones, porque entiende que las personas son las que saben cuáles son sus problemas y las empodera desde ese momento. Creemos que la abogacía comunitaria nos permite estar dentro de las currículas de las facultades y generar un contenido y otra forma de abordaje de los casos de manera colectiva y con las comunidades como protagonistas de estas intervenciones. Es por esto que siempre creemos que lo mejor es trabajar en red y no desde un punto de vista individualista. Usar el derecho al principio para las personas que integran estas comunidades puede ser un poco antiintuitivo. Históricamente les ha significado hostilidad, les ha significado un aparato de poder que los persigue y les dice lo que no pueden hacer. Transformar esa idea del derecho como una oportunidad de transformación de sus propias realidades es parte de la estrategia de la que hablamos cuando hablamos de usar el derecho, sabiendo que hay una gran brecha entre las promesas que el derecho les hace y la realidad a la que estas comunidades lo someten. Usar el derecho significa reducir esa brecha. Desde el 92 que compramos los lotes con mi familia para construirlo, sentíamos no solamente los olores, sino un día específico que hubo como un estallido de las calderas y eso nos llamó la atención. Un territorio contaminado, un territorio tóxico. Nuestros hijos tienen daño genético. La lucha comienza allá por el 2012. Salimos a la calle y a preguntarle a la empresa qué estaba pasando. Ese día nos empezamos a convocar. Se sumó en esta lucha una organización conformada por vecinos y vecinas de otros territorios. Personas que están en el ambiente o que tienen otras problemáticas ambientales de la ciudad de Córdoba, y con ellos también formamos la gran asamblea. Tuvimos la capacidad de observar la problemática y de decidir entre todos la estrategia judicial como camino de reivindicar estos derechos perdidos. Un camino que inicialmente siempre fue como tímido y como pidiendo permiso.
y fuimos empoderándonos con el tiempo y entendiendo que teníamos no solo derechos, sino que también formábamos parte de una red que también necesitaba que nosotros hiciéramos nuestra parte, ¿no? La expectativa era, y sigue siendo hoy, que la fábrica se relocalice. Hay indicios de que hay contaminación y que hay afectación en la población. ¿Por qué no se para la producción de la fábrica y seguimos, como se ve acá atrás, respirando toda esta porquería? La decisión de transitar el área judicial fue una decisión entre todos, porque el camino legal creemos y estamos convencidos que debe funcionar. Y solamente las comunidades que saben qué es habitar y qué es lo que necesitan son los que deben hacer funcionar ese derecho. Ninguna de las personas que participamos de manera directa somos abogados. La primera estrategia que tenemos es nos juntamos a ver cómo nos sentimos. Después, por ejemplo, de cada resolución judicial que hemos tenido, siempre hay un encuentro de los vecinos y las vecinas en una casa, a abrazarnos, a contenernos y a darnos fuerza para seguir. Y a partir de ahí, lo que solemos hacer es ampliar la mirada y empezar a escuchar qué opinan otros allegados y allegadas que tenemos, que hay muchos y muchas abogadas y abogados alrededor que desde distintos ámbitos por ahí aportan miradas a esto. Al principio nos pareció palabra mayor tener dos abogados ambientalistas, y eso para nosotros era como una apertura en un espacio en que no conocíamos. Nosotros fuimos aprendiendo y ellos un poco con nosotros también. Nos dimos cuenta que había decisiones que teníamos que tomarlas nosotros y ellos hacían más la parte legal y nosotros como vecinos decidíamos algunas otras cosas más personales, más de adentro, digamos, de la asamblea. Cada acción, si bien abogados le dieron el contenido y el formato legal, cómo escribirlo, cómo presentarlo, la idea, el eje, la médula, la cabeza y el corazón de cómo teníamos que reclamar ese derecho siempre estuvo en manos de los vecinos. Sabemos que estamos peleando contra una estructura que está en contra, digamos, de las posibilidades nuestras, pero no van a lograr que nos cansen. El abordaje que se hace del litigio desde una perspectiva de uso comunitario del derecho es un abordaje que por lo general es desde el litigio estratégico. Esto quiere decir que el impacto es ampliado y va mucho más allá de las partes que tradicionalmente son parte de un proceso judicial, que son la parte actora y la parte demandada. ¿Por qué es tan relevante el litigio estratégico en la abogacía comunitaria? Porque hay algunos conflictos que son estructurales, sobre todo en las comunidades vulnerabilizadas, en las comunidades periféricas, que tienen que ver con la imposibilidad del acceso a la justicia en términos de tutela judicial efectiva. Derecho al agua, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la cultura, el derecho al reconocimiento de la propiedad ancestral, de los territorios donde viven las comunidades. Por supuesto que en ese caso es muy importante que las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones vinculadas al activismo jurídico, tengan un acompañamiento de la comunidad, porque eso requiere un conocimiento técnico, un saber técnico y además acudir a los tribunales. La particularidad del litigio en estos casos es que el protagonista ya no es el abogado que diseña en su escritorio un caso de laboratorio para llevar a tribunales, sino que el protagonista de estos procesos es la propia comunidad. Es la propia comunidad la que tiene que pensar a quién va a demandar y por qué puntos. A diferencia de otras estrategias de uso del derecho en la abogacía comunitaria, el litigio supone un compromiso de largo plazo y que involucra en alguna medida a toda la comunidad. Emerge en este marco el litigio estratégico entendido como la estrategia judicial para buscar la incidencia en esa política pública que permita, que facilite, que avance en el acceso a derechos de toda la comunidad, de modo de que no se trata del sujeto individual y ese beneficio específico para él o para ella,
sino de todo un colectivo organizado de personas que están en esa misma situación y que por lo tanto esa propuesta que canalizan a través de medios jurídicos puede beneficiarles o puede resolver de alguna manera esa conflictividad comunitaria, social que se ha planteado. La abogacía tradicional se enfoca en los casos. La abogacía comunitaria se enfoca en las personas, en las comunidades. La abogacía tradicional es episódica. La relación entre el abogado, la abogada y sus clientes está circunscripta a ese problema que tienen en común. La abogacía comunitaria construye una relación y alimenta la relación de la propia comunidad. El éxito de la abogacía convencional es ganar, obtener la solución al conflicto. En la abogacía comunitaria, el éxito es contribuir a un proceso de empoderamiento. El éxito consiste en qué es lo que ocurre con esa comunidad a través del aprendizaje y el conocimiento sobre el derecho y las maneras de usarlo y transformarlo para una mayor autonomía. La práctica del litigio con perspectiva comunitaria también presenta características especiales y diferenciales. En la abogacía convencional, abogados, abogadas, juezas y jueces y los clientes comparten el hecho de estar del lado aventajado o incluido de las dinámicas sociales. La abogacía comunitaria introduce al sistema institucional voces, presencias, historias, dramas e injusticias que el sistema institucional habitualmente no procesa. Llevar adelante los litigios con esta perspectiva requiere una serie de destrezas y capacidades especialmente orientadas a asegurar una genuina presencia comunitaria en el sistema institucional. Es una práctica densamente solidaria, de mucha comunicación y escucha, y que tiene desafíos estratégicos especialmente demandantes, porque generalmente los casos que lleva adelante el litigio comunitario son casos novedosos, son casos donde existen pocas prácticas institucionales, donde el lenguaje de los derechos todavía no ha sido articulado y donde las respuestas del Poder Judicial probablemente van a ser las primeras respuestas sobre esos temas. La realización de los acampes dentro de las localidades generan impacto desde distintos puntos de vista. Lo que realizamos son diferentes encuestas a lo largo de toda la localidad. Íbamos casa por casa preguntando a los diferentes vecinos su percepción ambiental y su forma de acceso a la justicia. Si hay realmente un acceso a la justicia ecológica o si directamente no existe. Eso lo que hace es generar una incertidumbre, generar una curiosidad en los vecinos que permite decir, bueno, está pasando algo, nos están preguntando sobre diferentes cosas, diferentes problemáticas de nuestra localidad y además hay gente que se está interesando por ello. Es un punto de encuentro para que se conozcan, para que tengan herramientas jurídicas también para poder accionar y que básicamente empiecen a edificar sus propias redes entre vecinos. He podido trabajar con la escuela 590 de la localidad de Arroyo Leyes y también brindamos diferentes herramientas a los estudiantes que participan de esa escuela, por lo tanto también tiene un impacto en los diferentes grupos etarios, ya de las adolescencias, las infancias y los adultos. Las adolescencias y las infancias tienen un rol protagónico para nosotros, porque no solamente estamos luchando y enfocándonos en la generación que está trabajando y pudiendo tener herramientas ahora, sino que también estamos pensando en las generaciones futuras. Realmente los adolescentes pueden reconocer problemáticas ambientales y las identifican a veces más clara que los adultos. Nos parece importante poder trabajar esas problemáticas y buscar la forma de decir, bueno, estoy teniendo un problema ambiental, pero también necesito trabajar, pero también estoy teniendo un problema de salud. Entonces poder congeniar con todo eso nos parece muy importante. Tenemos relaciones con distintos referentes comunales dentro de los barrios. Decimos, bueno, tenemos este tipo de intervención en el barrio y ahí lo que realizamos son las asambleas. Los vecinos en la asamblea decidieron que se haga el ciclo de formación legal.
consta de 4 encuentros. En el primero era conceptos básicos sobre qué es el derecho, las distintas interacciones entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Y hoy vamos a dar lo que es la formación del derecho en la ciudad, el derecho en las ciudades, que refiere a el acceso de servicios, de luz, de agua, de cloacas, dónde está el centro de salud más cercano, dónde está la escuela más cercana, que refieren a ni más ni menos que derechos humanos en convenciones de la ONU y la Constitución Nacional que hablan sobre los derechos básicos que tienen que tener los vecinos aquí. Lo primero y principal es colaborar o tratar de coordinar con parte del Estado. De parte de la subsecretaría, bueno, se fueron marcando los lotes, se les fue dando acta de su terreno, en mi calle, en mi casa, en mi barrio, y sabiendo que de parte del Estado tenemos que tener respuesta, tomar la fuerza necesaria como vecino y decir, loco, yo estoy pasando esta situación, e incluso hoy por hoy, bueno, en las clases de Derecho, para hacerle conocer sus derechos, saber qué reclamar, qué herramienta tiene el vecino, ¿no? Como parte del Estado, porque somos parte del Estado, no todos lo sabemos. Fuimos organizándonos, me sirvieron los consejos de parte de la ONG que me hacía entender de que solo no era mi lucha, sino también terminaba la lucha del vecino, ¿entendés? Acampe por una Justicia Ecológica viene desarrollándose ya desde unos años atrás y la importancia era rescatar las problemáticas en materia ambiental y la cuestión del acceso a la justicia en pequeñas localidades de la provincia de Santa Fe, donde hay una problemática específica, sobre todo relacionada con el cultivo de soja, con la problemática de los agrotóxicos. El rol de los abogados y abogadas en temas socioambientales es importante. Que la gente primero tenga presente que existen marcos normativos y cómo hacer para poder acudir a la justicia y ser escuchado y ser atendido. Por supuesto que es el contacto con la realidad también del abogado, no desde el estrado, el abogado no desde el escritorio, sino el abogado comprometido con su realidad para poder transformarla, porque creo que de eso se trata un poco nuestra profesión, vista desde este lugar, ¿no? Sensibilizando, pudiendo ver al otro, entendiendo que no podemos reforzar el individualismo y que es desde el derecho que se puede transformar, que se puede incluir, que se puede atender a aquellos sectores más vulnerables, es que podemos quizá tener mejores resultados que nos aborden a todos. Varias personas nos decían, sí, sabemos que existe en la Constitución un artículo que protege el ambiente sano, pero bueno, después no hacemos nada porque nadie nos escucha. Entonces es importante saber que existen normas jurídicas que nos protegen, que hay derechos que están consagrados no solo en la Constitución, en normas internas, sino a nivel internacional, con tratados, convenciones, y que eso lo podemos hacer valer, pero para poder hacerlo tenemos que saber que existen instituciones, que es posible acudir, que nos tienen que escuchar, que no estamos solos, para que la gente no se sienta sola y nosotros también podamos descubrir qué es lo que están sintiendo y cómo están viviendo la realidad. En el barrio nuestro hay mucho problema de consumo, mucha violencia por parte de la policía, somos de un barrio bajo, entonces como el foco siempre está puesto ahí. Formo parte de la red de orientadoras legales comunitarias, entonces nosotras sabemos a quién recurrir y cómo actuar en esos casos y ellos también, porque al darle los talleres uno le va explicando cuáles son sus derechos, porque muchos no conocen. En el barrio trabajamos con un grupo de madres, padres y sus hijos, haciendo talleres de salud mental, lúdicos para los chicos, o también asistiendo en sus problemáticas, cualquier cosa que ellas necesitan. Por ejemplo, una de las chicas que nos pidió ayuda para la denuncia de alimentos, otra chica que nos pedía asistencia psicológica, entonces dependiendo de sus necesidades es como nosotros vamos trabajando con ellas. Vamos despejando muchas dudas, muchas cosas que no, qué sé yo, en el barrio no surgían y ahora si viene alguien y me dice, Chelu, mira, tengo tal problema, yo sé que con el grupo de orientadoras lo voy a poder resolver. Nosotros lo podemos replicar así, llevando la información que tenemos en el taller a nuestra comunidad, al barrio en sí.
Encuentro contenciones legales que una no tenía aprendida, encuentro contención en algunas herramientas que ya conocíamos y que no sabíamos que la teníamos, o sea, cosas que una va despertando que lo hace automáticamente y no tiene en cuenta que son cosas que una tiene todavía el chance de hacerlo, ¿no? La abogacía comunitaria es sin duda una apuesta política de cómo nos paramos, cómo entendemos el derecho, y entonces cuando pensamos en la democratización de esta herramienta, en verdad también nos estamos parando, posicionando políticamente desde una manera de entenderlo el derecho. Nosotras creemos que el derecho es de todos y de todas, es de las comunidades, es de los distintos sujetos con quienes trabajamos, de modo que nuestra tarea lo que busca es acercar el derecho, acercar esta herramienta, cortar esa brecha que muchas veces hay. El desafío es que funcione. Estos deseos de que todo sea armónico, estos deseos de vivir en paz y en armonía y poder dedicarnos a otras cosas que no sean siempre reclamar derechos. Reclamar y desear profundamente que la justicia exista, pero que exista porque la creemos profundamente que así tiene que ser. La abogacía comunitaria nos enseña en las facultades de Derecho en nuestra región. Es algo que aprendemos haciendo. Necesitamos nuevas estrategias en donde nos vinculemos, donde aprendamos entre nosotros, donde aprendamos de nuestros aciertos y nuestros errores, donde construyamos solidaridades y que podamos visibilizar que este es un modo de ejercicio profesional que además de ser valioso en sí mismo, reduce asimetrías de poder, reduce desigualdades, reduce injusticias y ayuda a quienes más necesitan del derecho a transformar sus realidades. Entendemos la justicia como debería estar a nuestra disposición y no vamos a dejar que crean que nos están haciendo un favor. Vamos a hacer el caminito que haya que hacer para que los que vienen atrás puedan pisar sobre la huella nuestra y no les sea tan duro. Y el que viene un poco más atrás, quizás ya no sea una huella, sino un caminito más armado, para que en algún momento la justicia ambiental sea justicia.